Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A Fondo, un espacio diseñado para huir de la vorágine mediática, también para escapar de esa tiranía de la inmediatez y profundizar, sumergirnos en el personaje, para conocer en mayor detalle a las figuras más relevantes y representativas del territorio nazarí. Y si hablamos de política, en estas últimas semanas hay un claro protagonista, que es el invitado que nos acompaña hoy, que durante los 2 próximos años va a ocupar el sillón de mando de la ciudad de Granada. Ese sillón que vemos ahí al fondo es don Francisco Cuenca Rodríguez. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes y encantado de compartir ese rato cercano con vosotros. En primer lugar, permítame felicitarle, darle la enhorabuena por el nombramiento como primer edil de la ciudad, pero usted mismo lo comentaba, no es tiempo de celebrar, no es tiempo de congratularse de que un partido político llegue al poder, es tiempo de trabajar. Granada lo necesita, desde luego, y por eso le quiero preguntar, es una gran responsabilidad, un ejercicio de gran responsabilidad asumir ahora mismo el cargo de mando de la ciudad de Granada. ¿Por dónde pasan los ejes principales en estos 2 años de mandato para llevar a la ciudad a donde merece? Bueno, creo que lo primero lo estabas diciendo, después del periodo que hemos vivido, creo que lo fundamental es la tranquilidad, la estabilidad. Hemos vivido semanas muy malas, de vergüenza, de bochorno, de ser noticia nacional por los líos, y creo que lo primero es tranquilidad, estabilidad. Lo segundo, yo lo decía con toda la franqueza y la lealtad a la ciudad, un gran acuerdo de ciudad donde seamos capaces de poner aquellas cuestiones que nos unen por encima de aquellas que nos separan en las formaciones políticas. Y tercero, sin ningún tipo de duda, el desarrollo económico. Yo creo que después de y todavía la etapa tan compleja del COVID que estamos viviendo, lo que hace falta ya no solo es tranquilidad, da estabilidad, pero sobre todo también generar puestos de trabajo, y vamos a hacer un esfuerzo para que lo antes posible, y espero que ya desde los próximos días empiecen a venir empresas especialmente basadas en la ciencia, en el conocimiento, para generar puestos de trabajo en nuestra ciudad. Lo ha hablado usted ahora mismo, entraremos en el tema de ese pacto por Granada, ese pacto en el que quiere invitar al resto de partidos políticos, pero una muy breve. ¿En el pleno de investidura estaba usted convencido de que sería investido alcalde o le quedaban algunas dudas de que Salvador y Huertas fueran a hacer honor a su palabra y a cumplir su palabra? Yo estaba convencido que sería alcalde desde hace 2 años, porque ganamos las elecciones. Ganamos unas elecciones de forma clara y rotunda. Y también estaba convencido porque habíamos visto lo que había pasado la semana antes, y también el sentido común era lo que debería de reinar. Por tanto, aludiendo a esa necesidad, a la prioridad de Granada, estaba convencido que sería alcalde. Ayer se produjo esa junta de portavoces. A las 40 medidas que ustedes ya habían presentado, sumaron otras propuestas de otros partidos políticos. ¿Qué respuesta encontraron por parte del resto de portavoces? Bueno, creo que al menos inicialmente una buena disposición, una buena disponibilidad para trabajar. Ya si digo que ayer no lo contábamos, hemos vuelto a plantear reuniones en 15 días. En esas 15 días cada uno de los grupos tiene que hacer aportaciones, restar, sumar, y en principio la disponibilidad es muy buena. El calendario, la próxima reunión en 15 días, nos volveremos a ver la primera semana de septiembre, y voy a ser muy constante porque creo que por encima de los intereses de cada partido, un acuerdo y un pacto de ciudad de las 30, 20, 40 cosas que nos unen, eso tiene que estar encima de la mesa. Muy buena disponibilidad inicialmente. En ese pacto por la ciudad ustedes han dejado explícitamente claro que no entra Vox por las diferencias ideológicas, pero sin embargo en estos 2 primeros años de mandato hemos visto algunas fotos de usted con Antonio Cambril, con Onofre Miralles, en las que se han podido poner en común, quizá para criticar a Salvador o la gestión que estaba llevando a cabo, pero se han encontrado desde luego puntos de encuentro. ¿Es tan difícil encontrar esos puntos de encuentro hoy en día, en esestos 2 años? Bueno, cuando hablo de un acuerdo de gobierno con Vox o tender la mano, en algunas cuestiones es muy difícil, lo digo de forma muy clara. Con una formación que niega la igualdad de género u otro tipo de cuestiones, creo que es difícil, se puede entender. Yo lo digo además con toda la franqueza. Y sí es verdad que en algunos momentos nos hemos puesto al lado de Vox, si hacía falta, también al lado de Podemos, también al lado de otras formaciones políticas, en este caso quien estaba en la oposición, para intentar acabar con la parálisis tan tremenda de estos 2 años que hemos sufrido. Y por encima y lo decía antes, de mi parecer político, de mi ideología, por encima de eso está el interés de la ciudad, y si hacía falta ponerse al lado de Vox, pues lo hacíamos, y si teníamos que llegar a acuerdos con formaciones que nos distancian muchas cosas, también lo haremos, y lo tendremos que hacer. Inicialmente parece más fácil que me pueda entender con unas formaciones que con otras, y eso es lo que estamos haciendo.
Hemos oído en este último mes, sobre todo con esta situación que ha vivido el consistorio de Granada, por un lado, por el suyo, el de su partido, era la lista más votada, hablaban de esa inmensa mayoría de los granadinos que les apoyaban. Por otro lado, el pacto de centro-derecha pues decía que tenía la mayoría de concejales, que gobernaba con 14, por lo tanto, por los dos lados se hablaba de la mayoría de Granada, de lo que quería la mayoría de Granada, pero el panorama cambió mucho, hubo dimisiones, no solo en el equipo de gobierno, sino de los mismos partidos, Sebastián Pérez, Manuel Olivares, Lucía Garrido. ¿Se plantearon en algún momento la convocatoria de elecciones como opción? Más que convocatoria de elecciones, yo creo que intentar forzar una moción de censura, sí me lo planteé en su momento. Es verdad que tal y como funciona la ley, tú no puedes propiciar un adelanto electoral, pero sí puedes propiciar la salida a través de una moción de censura. Y yo te aseguro que ese juego de mayoría que bien decías no es el problema de esta ciudad. El problema no es una cuestión de mayoría, el problema es llegar a un acuerdo entre todas las formaciones y lo que es más importante, y creo que en este caso es respetar la lista más votada. El problema es que llegaron a un acuerdo, si me permites, casi sui generis, pero sobre todo raro, que la tercera formación fuera la que ostentara la alcaldía. Eso no había quien lo entendiera. Por tanto, nosotros, llegado a un punto, no es una cuestión solo de mayoría, es una cuestión sobre todo de garantía para esta ciudad, y está claro que lo que habían montado antes no daba ninguna garantía. Lo que el Partido Popular ha hecho en esta última semana ha sido de un desprecio a los granadinos terrible. Han presentado hasta 3 candidatos, presentaron uno, al año y pico otro, ahora en la última semana otro, y para colmo se habían ido del gobierno. Ante esta situación, insisto, era una cuestión de respeto, y el respeto en este caso yo lo que defendía, quien ganó las elecciones y quien está hablando, porque así lo dijeron los granadinos, era la garantía de estabilidad para la ciudad, y eso es lo que creo que hay ahora. Lo acaba de comentar usted, ganaron las elecciones de 2019 con 10 concejales, siendo la lista más votada, pero no sé si le pesa en mayor o menor medida que las 2 veces que ha llegado a la alcaldía, que ha sido investido como alcalde, no haya sido resultado directo o más bien inmediato del resultado de las urnas. Bueno, eso hay que preguntárselo al Partido Popular, y lo digo de forma muy clara. El Partido Popular, en el mandato anterior, que al que te refieres, provocó una situación, en este caso un lío urbanístico, y lamentablemente quien estaba en aquel momento de alcalde tuvo que salir escoltado por la policía porque habían montado un lío con el urbanismo de esta ciudad, y aún está subyúdice. Y el Partido Popular esta vez, en aquel momento, hizo todo lo posible porque no entráramos a gobernar y darle estabilidad, garantías, como sí demostramos entre el 16 y 19, apostando por la cultura, por el desarrollo, por el empleo, por la igualdad entre los barrios, y esta vez hicieron lo mismo, incluso vendiendo Granada literalmente por Murcia y por Málaga. Que digo que la vendieron, es que ellos se quedaron con Murcia y por Málaga, y con Murcia y Málaga, y demostraron que no le importaba nada Granada, y se la dieron como un regalito menor a Ciudadanos. Insisto, una falta de respeto terrible. Creo que no todo vale en política, en este caso el desprecio, el trapicheo no vale para Granada, y yo voy a defender que en mi ciudad haya estabilidad, haya garantía y sobre todo una amplia mayoría, que es lo que voy a intentar a partir de ahora. Hablando de esa amplia mayoría, de esa estabilidad que usted menciona, hemos hablado de Vox, vamos a hablar de Unidas Podemos. ¿Cuál es la relación con el Grupo Municipal de Unidas Podemos y cuáles son las posibilidades reales de que entren a formar parte del equipo de gobierno? Bueno, a ver, las cosas ya han cambiado claramente, lo estamos demostrando en estas primeras horas, con tranquilidad, con sosiego, trasladando ilusión, optimismo también a Granada, que es lo que necesita ahora mismo los granadinos, y creo que eso está. Y ahora hay que dar estabilidad, y por tanto le he tendido la mano a Podemos, lo he hecho a Ciudadanos, lo he hecho con el Partido Popular, con el objeto, incluso a los concejales no escritos, con el objeto de conformar una amplia mayoría. Con Podemos, igual que con el resto de grupos políticos, hay muchas cosas que nos separan y nos une, o debería de unirnos, una cuestión, que es la misma que le pido a todas las formaciones, y es que antepongan los intereses de los granadinos por encima de sus planteamientos o principios de partido, y eso es lo que espero. Yo le he tendido la mano. Si entienden que tiene que haber un acuerdo programático o bien tienen que incorporarse al gobierno, serán bienvenidos, insisto, no tanto por la garantía, por la estabilidad, que eso ya está, y si por esa tranquilidad o estabilidad para Granada durante el resto del mandato. Otra de las cosas que más hemos escuchado en este último mes, ese desapego, ese hartazgo, esa pérdida de confianza en la política granadina, que usted incluso mencionaba en su discurso de investidura. ¿Cree usted que la ciudadanía va a entender que después de los piropos, permítame el eufemismo, que se han dedicado Luis Salvador y usted, esté o no en el Ejecutivo local, sea ahora su socio de gobierno, o que usted gobierne con los votos de Luis Salvador? Señor Salvador tiene 2 posibilidades, igual que nosotros, pero tiene 2 posibilidades.
o se sigue intentando dejar a un lado el interés de la ciudad, o sumamos y remamos juntos. Pues a eso es lo que estoy invitando a todas las formaciones políticas. Aquí vuelvo a repetir, incluso por encima de mi parecer, de algunas de mis ideas, o incluso de lo que a uno le apetece en cada momento, está el interés de la ciudad. Y si tengo que modificar algún precepto o algún sentimiento previo, lo voy a hacer porque por encima de cualquier cosa está el interés de mis vecinos, que evidentemente para eso me han votado. Ya sabe que ayer Manolo Olivares rompió su silencio, dejó bastantes titulares. Uno de ellos es que se atrevía a vaticinar que Luis Salvador y José Antonio Huertas iban a estar en el equipo de gobierno, incluso a decir en qué áreas iban a estar. Decía que Salvador iba a encargarse de innovación y de la capitalidad europea cultural, y que José Antonio Huertas iba a seguir ligado a la Concejalía de Deportes. Le pregunto si ya tiene claro su esquema de cuál va a ser el equipo de gobierno, de qué áreas se van a llenar, con qué concejalía. Le pregunto directamente, ya que ha dicho que no más allá de esta semana tiene intención de anunciarlo, si Luis Salvador y José Antonio Huertas van a formar parte del equipo de gobierno. Este señor Olivares, el que ha estado, el que dijo que siempre decía la verdad, la había enseñado su padre, pero 2 años después. O sea que, bueno, le deseo un gran futuro como adivino, porque evidentemente como responsable público ha sido nefasto. Yo lo digo con toda la franqueza, ahora mismo nos estamos sentando con Ciudadanos, con Podemos, que fueron los grupos políticos, los concejales, que demostraron responsabilidad para con la ciudad y propiciaron el que en el pleno de investidura saliera una mayoría. 15 votos, la mayoría son 14, y quien habla, y tuve el honor de recibir esos 15 apoyos, que a partir de ahora lo que hacen es obligarnos a sentarnos, pero además obligados con gusto, sentarnos para darle garantía y seriedad y estabilidad a esta ciudad, y si tenemos que propiciar compartir áreas, pues lo vamos a hacer sin ningún problema. Insisto, mi papel es que se lleve bien el gobierno de esta ciudad, no que sea solo de una formación, mi papel es que funcione el gobierno, no que el gobierno sea solo socialista. Por tanto, vamos a tender la mano, y si tienen que algunos de los concejales de Ciudadanos o de Podemos entrar en el gobierno por el bien de la ciudad, no tenga ninguna duda. También se lo ofreció al Partido Popular, pero el Partido Popular está echado al monte como el adivino Olivares. Le pregunto, por cerrar la cuestión de Olivares, porque me interesa mucho su opinión, se la he trasladado al resto de formaciones políticas. Olivares decía que está convencido de que existe un pacto Inés Arrimadas-Pedro Sánchez a nivel nacional, y entonces no sé si le da la sensación de que nunca jamás tuvo Ciudadanos la intención de regresar al pacto de centro-derecha, de volver a ese gobierno PP-Ciudadanos, porque quizá ese expediente de expulsión del que ahora se habla de Luis Salvador y de José Antonio Huertas puede dar la sensación desde fuera de que fue un brindis al sol, un ofrecimiento de un sacrificio para salvaguardar el pacto que existe para gobernar Andalucía, más que la intención real de las directivas regional y nacional de Ciudadanos de evitar que usted fuera alcalde, como dijeron a bombo y platillo. Mira, todo eso son espacios, bien lo estaba citando, aquí hay mucho movimiento, también por el papel de Ciudadanos. Ciudadanos cometió un error terrible, yo creo que todavía lo está pagando, y es volcarse de forma clara y contundente al Partido Popular y a Vox. No olvidemos que donde gobiernan con el Partido Popular, como lo han hecho aquí, estaban en brazos de Vox. Vox es quien le había dado los votos para a toda costa que no gobernará, en este caso de Granada, que la lista más votada. Creo que todo ese escenario supone un lío para los granadinos. Como digo, estamos muy cansados de vincular lo que pueda pasar a Granada con lo que pasa en Madrid, a lo que diga señora Arrimadas con lo que diga Juan Marín. En Granada, por lo menos para este alcalde, de forma clara y rotunda, las decisiones de Granada las vamos a tomar desde Granada. Las decisiones, yo no voy a permitir que ninguna formación política, ni mucho menos mi partido político, tome decisiones que afectan a los granadinos en Madrid o en Sevilla. Y por tanto, las decisiones para Granada, en las que yo pueda evidentemente tomar parte, eso, lo de Madrid y Sevilla queda y ha sido así, lo ha hecho el PP, lo ha hecho Ciudadanos, lo ha hecho Vox, toman decisiones fuera de nuestra tierra para jugar con los intereses de Granada. Mientras yo pueda y dependa de mí, no tengan ninguna duda que las decisiones de los granadinos las vamos a tomar aquí en Granada. Antes de pasar a hablar del futuro, de los 2 años que vienen, por cerrar el contexto en el que se ha llegado aquí, también ha sido una cosa muy mencionada, lo ha tenido usted que escuchar muchísimas veces, esa triple imputación de la que tanto hablan Ciudadanos, el Partido Popular
Para los granadinos que no la conozcan, porque por ejemplo usted se refiere a ello como un tema administrativo, Olivares decía ayer que nada de eso, que se trata de delitos penales. Antonio Cambril, sin embargo, por ejemplo, el otro día en una entrevista dijo que está prácticamente convencido con la información que ellos aseguran manejar de que usted será absuelto totalmente de los cargos. Para los ciudadanos que no conozcan, brevemente puede explicar cuáles son estas 3 causas judiciales y sobre todo qué sensaciones tiene de cara a ese fallo, a cómo se pueden resolver esas 3 causas. Mira, para dejar una cuestión clara, es una causa judicial, solo una, ¿vale? Una, y es claramente de carácter administrativo, y lo explico. En el año, hace ya 8 años, no, en el año 2000, está hablando del 2010, con lo cual hace 11 años, yo era delegado de la Junta de Andalucía. Siendo delegado de la Junta de Andalucía, nos encomendaron a través de un fondo social el que se desarrollaran tareas formativas, especialmente para autónomos y sobre todo cooperativas, insisto, de economía social. Y en la delegación, en la que yo estaba como delegado de la Junta de Andalucía, nos encomiendan la tarea, bueno, pues que funcionen las tareas formativas. Y desde Sevilla a nosotros nos mandan una directriz, una instrucción en la cual se nos dice a los delegados, oye, como para que esto vaya ágil y vaya funcionando, contratar, en este caso, con pequeñas empresas, consultoría, que hagan simplemente un seguimiento de algunas tareas que tienen que ver para la puesta en marcha, sin más. Y nosotros, en este caso, lo que es dentro del marco, tal y como cumplía la ley, se le adscribieron una serie de acuerdos para que esas empresas de consultoría hicieran una tarea, en este caso para el buen funcionamiento de esas tareas formativas. Nada más. Nosotros encomendamos las tareas, son contratos de 9.000, 10.000 euros, que la gente puede pensar que es un dineral, que son contratos pequeños porque no había funcionarios ni técnicos que desarrollaran esas tareas. Bueno, pues un sindicato de funcionarios denunció diciendo que esas tareas tenían que haber hecho los funcionarios. Es decir, que en vez de hacerlo consultoras, que son empresas pequeñitas, pymes, de las que nos están escuchando muchos, autónomos, que puedan desarrollar esa tarea externa, decían los funcionarios, el sindicato de funcionarios, que tenían que haberlo realizado los funcionarios. La tarea se realizó, se desarrolló bien, correctamente, se pagó y nada más. Luego la denuncia es si la tarea la tenían que desarrollar una consultoría, una pequeña empresa, o si la tenía que hacer un funcionario. Una cuestión administrativa, sin más ni menos. A partir de ahí, el Partido Popular me tiene a mí denunciado desde el año 2010, a mí, a mi familia, objeto de causa, y una cosa que es importante, el fiscal ya ha pedido en 3 ocasiones el sobreseimiento de la causa en mi persona, pero es que además en el año 2019 esta causa ya estaba abierta, insisto, de carácter administrativo. Y los granadinos que la conocían votaron y confiaron en mí. Luego yo creo que el Partido Popular, el señor Olivares, adivino, y deberían dedicarse a sumar y no intentar abrir el ventilador señalando a todo el mundo cuando saben perfectamente que ya el fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa. Pero bueno, yo creo que en política no vale todo y hay que pedirle a la gente, a los que están en el servicio público, que se miren muchas veces su responsabilidad en vez de estar atacando a los demás. Creo que lo he explicado lo mejor que puedo y lo más laxo posible. ¿Noticias pronto de ese sobreseimiento de que usted quede absuelto? Así lo espero. Fíjate, lleva ya esta causa, que también es una cuestión, vaya tela el funcionamiento de algunos procedimientos administrativos, lleva 8 años andando esta causa dando vueltas desde el 2013, cuando se pone la denuncia. Y yo espero que se resuelva no solo lo antes posible, sino también por la tranquilidad de la mía y la de mi familia, se resuelva, si puede ser, la semana que viene. Creo que hemos hecho una amplia composición de lugar a cómo hemos llegado hasta aquí y a mí me gustaría hablar ahora del futuro, de esos 2 años que vienen. Usted comentaba que no va a permitir ni que Sevilla ni que Madrid tomen decisiones de lo que pasa en Granada, pero sí que en su discurso de investidura decía que es importante defender a Granada ante el resto de administraciones, que el resto de instituciones tienen también que poner de su parte. Entonces le hago una doble pregunta. Si teme que ahora que cambian las siglas y los colores del Ayuntamiento con respecto a la Junta, tiene miedo de que Granada tenga un peor trato, y al revés, si cree que se puede beneficiar de que de nuevo vuelva a ser el mismo partido que ostenta el Ejecutivo Central el que gobierna la Alcaldía de Granada y que por tanto se pueda beneficiar Granada en una mayor medida. Eso es un buen planteamiento que le interesa mucho a los granadinos.
ha llegado el momento de la alianza. Esta ciudad es un cañón, esta ciudad es una ciudad de prestigio, que lo que tiene que hacer es pedirle al resto de administraciones que se vuelquen con Granada. Y lo voy a hacer, lo he hecho toda mi vida, lo voy a seguir haciendo, evidentemente ahora como alcalde lo hice en el mandato anterior, 2016-2019, donde gobernamos, y por eso creo que ampliamente ganamos las elecciones, porque la gente vio que había solvencia, pero que había también defensa de Granada. Y yo a la hora de defender a Granada no miro colores. Yo recibí en las primeras horas como alcalde la llamada del presidente de la Junta, don Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, para que en los próximos, yo creo que no más tarde de principios de septiembre, nos podamos reunir y poner encima de la mesa todo aquello que la Junta de Andalucía debe aportar para Granada. Pero lo mismo lo estoy haciendo con los ministerios. Yo ya me he puesto en contacto con todos los ministerios para sentarme con todos y cada uno de los ministerios, igual que el presidente Pedro Sánchez, para tomar decisiones por el bien de la ciudad. Por tanto, creo que al momento de la alianza, yo voy a defender con contundencia y con claridad los intereses de Granada, pero también le voy a pedir corresponsabilidad a las administraciones para que inviertan a Granada y para que en este momento, pues sobre todo, se pueda sacar adelante una difícil situación que es la que tienen muchas ciudades, pero que yo entiendo que debo defender la mía. Para los granadinos que no lo sepan y que a lo mejor les suene un poco raro el término, ¿cómo de importantes son ahora mismo los fondos Next Generation? Mira, los fondos, durante muchas semanas hemos estado escuchando que había reuniones en Bruselas, que los presidentes del gobierno de toda Europa se reunían para ver cómo hay un fondo post-COVID, después de la pandemia, que permita salir adelante, intentar generar puestos de trabajo y dar garantías sociales. Ahora mismo puede suponer, sería como una exageración, pero cuando la época está mala, aquí el plan Marshall, que en un momento determinado se hablaba que llegaba, pues en este caso son fondos europeos que pagamos entre todos los granadinos y entre todos los españoles, que no es que han salido de una mata. Para eso sirve Europa. Europa lo que hace es crear un fondo de contingencia, los países que tienen más aportan más y los que tienen menos aportan menos. Me parece muy importante también el papel de Bruselas y el papel de Europa. Bueno, por los próximos meses nosotros, ante la parálisis que no hemos encontrado en el Ayuntamiento, que no habían presentado apenas proyectos, vamos a poner la maquinaria a tope para presentar en los distintos ministerios, en el Estado, en Bruselas, proyectos para captar fondos para Granada, para que generen puestos de trabajo, para que paliemos la mala calidad del aire que tenemos en todo el área metropolitana y mucha contaminación y sobre todo lo que es más importante para dar igualdad, equidad y trabajar en los barrios poniendo en marcha, ya digo, no solo empleo, sino actuaciones para que esta ciudad sea una ciudad como merece, próspera y con capacidad de desarrollo en los próximos años. En esa composición de futuro me parecen importantes otros dos aspectos. Primero, el económico, hablando sobre todo de nuestros autónomos, de nuestros pequeños y medianos empresarios, de los emprendedores que tan mal lo han pasado y que tanto les ha afectado esta pandemia. Y por otro lado, del turismo, que usted lo mencionaba también en su discurso de investidura, un turismo sostenible. Y no sé cómo pretende encontrar ese equilibrio entre que el turismo sea más sostenible, que tampoco ocupe una parte tan exclusiva de lo que debe ser el PIB granadino, de lo que influye en la economía granadina, pero aún así no dejar de ser un destino turístico de referencia, no solo a nivel nacional, sino también internacional. ¿Dónde está ese equilibrio? Mira, ese equilibrio está en la fortuna que tenemos los granadinos de vivir en Granada, y lo explico. Nosotros somos un atractivo de primer nivel mundial en el ámbito del turismo. Tenemos joyas, tenemos un centro histórico de una belleza y un valor histórico incalculable. Tenemos en este caso el espacio patrimonial con más visitas de toda España. Tenemos un entorno natural que es único. Ojo, en pandemia la gente busca espacios naturales y cerquita de las ciudades. Tenemos una provincia que es una joya y que yo no sé dónde hay sitios donde podéis ir a esquiar y en el mismo día ir a bañarse a la playa y comer fenomenal. Con esos atractivos y con esas mimbres, nosotros lo que tenemos que aspirar es a defender nuestro sector de la pequeña y mediana empresa, de los hosteleros, que tiene un bar, que tiene un restaurante. La mayoría son autónomos y tenemos que echar una mano al pequeño comercio, intentando dar saltos de calidad, de excelencia. No se trata de que vengan muchísimas, miles de millones de personas a nuestra ciudad. Se trata de que venga gente durante más tiempo y a gastar más dinero. Esa es la excelencia y esa es la calidad. Por cierto, entre 2016 y 2019 lo hicimos. El Partido Popular estaba muy contento de que venía mucha gente los fines de semana, pero es que resulta que las familias granadinas tienen que comer de lunes a domingo. Por tanto, hicimos en el 2019, aumentamos el tiempo de pernocta, es decir, la gente venía durante más tiempo y, lo que es más importante, gastaba más dinero. Pues ahora tenemos que intentar recuperar eso. Y eso es compatible con que el talento que tenemos en la universidad, la ciencia, el conocimiento,
genere como un polo de atracción para que las empresas vengan a aprovechar ese talento que sale de la universidad, que es nuestra gente joven, y monte aquí sus empresas y genere puestos de trabajo. Esas dos cuestiones se entiende perfectamente que son compatibles. Seguir siendo el polo atractivo tan potente desde el punto de vista del turismo y de la hostelería, al mismo tiempo que traemos aquí empresas. Yo espero que en los próximos días podamos anunciar en ese sentido avances, grandes compañías que, aprovechando lo que tenemos en la universidad, vengan aquí y generen puestos de trabajo para los muchos licenciados, gente magníficamente formada, que sois muchos de los jóvenes aquí en Granada, y que permitiría evidentemente generar más puestos de trabajo, además del turismo y la hostelería. Lo mencionaba usted, la importancia de la colaboración con la Universidad de Granada, que además está a menos de 10 años de cumplir ese 50º aniversario, ese año 2031 marcado también en rojo en el calendario por esa capitalidad, esa candidatura a la capitalidad europea cultural. Y aprovecho también para preguntarle por el sector cultural, porque fueron 3 aspectos que usted también mencionó en su discurso de investidura, y también quizá otro de los sectores más golpeado y afectado por esta pandemia. Sin ningún tipo de duda. Mira, yo, y lo digo con orgullo, entre el año 16 y 19 que gobernamos, esta ciudad recuperó, yo creo que la vida, el color, la actividad cultural en la calle, pero además fuimos habitualmente noticia a nivel nacional e internacional por la movidilla cultural que había aquí. Y eso, detrás de eso, no es solo disfrute, detrás de eso hay miles de puestos de trabajo, de autónomos, de pequeñas empresas, del ámbito no solo de la escena, de la creación, de los escenarios, de la arte escénica, y eso, que además es una magnífica oportunidad, es seña de identidad de Granada. Por tanto, yo lo decía en el discurso de investidura, nosotros nos vamos a volcar para que las empresas que se dedican al sector cultural lo tengan más fácil, abriendo los espacios, regulando, poniendo normativas, incentivando y propiciando el que cada vez haya más actividad, pero sobre todo, como decíamos antes, actividad de nivel. Eso afortunadamente lo generan los creadores granadinos. Al mismo tiempo, y creo que es el gran salto, que estamos trasladando una imagen sobre todo de, bueno, yo creo que de ciudad amable, de ciudad donde se disfruta, de ciudad donde la gente disfruta de la ciudad. Si conseguimos combinar lo que ya identificamos claramente como ciudad de las ciencias, como identidad, con la identidad de ciudad de la cultura y del patrimonio, creo que seremos lo que ya somos, sin ningún tipo de duda, una ciudad envidiada por medio del mundo, y que tenemos la fortuna de los granadinos. Lo primero que tenemos que hacer es creernos lo que tenemos y disfrutarlo. Y que luego hablábamos de ese turismo sostenible, y fíjese que todos los palos que hemos ido tocando van todos estrechamente relacionados con el turismo, o pueden estarlo, y al final cada cosa se enriquece de lo demás. Por cerrar esta composición del futuro, de los 2 años que le quedan por delante, lógicamente cuando llega un gobierno socialista al poder hay que pensar en políticas sociales, por un lado, pero también le pregunto por la sanidad. Ayer Juanma Moreno decía, no solo por los datos que estamos viendo, aumento de casos, un repunte, esa quinta ola de la que se habla ahora mismo, sino también porque, por ejemplo, en esta segunda quincena de julio las vacunas van a ser muchas menos y, lógicamente, el ritmo de vacunación va a bajar. Le pregunto por las políticas sociales y la sanidad tan importante en este momento. Mira, lo primero, un mensaje de tranquilidad también a los granadinos. Yo he podido hablar con el Ministerio en estos días. Va a haber vacunas, claro que va a seguir existiendo producción de vacunas. No entiendo, me parece muy peligroso. Cuidado, que el Partido Popular, esto de lanzar bulos, cuidado. Yo estoy convencido de que la gran solución para la situación que vivimos es la vacuna. Cuantas más vacunas haya, mucho mejor, y cuanto más población esté vacunada, mejor que mejor. Lo digo con toda la, digo desde el conocimiento, pero también con toda la rotundidad, ¿no? Creo que hay una clave ahora mismo, y es que la responsabilidad sanitaria es de todos los granadinos, es de la Administración, con quien no tenga ninguna duda voy a colaborar al máximo, en el máximo que tenga de mis competencias, pero es verdad que depende de la Administración sanitaria, depende de la Junta de Andalucía, y por tanto la Junta de Andalucía tiene que volcarse para vacunar lo antes posible, lo más rápido posible, y también para tomar medidas que nos ayuden a los ayuntamientos para que no sigan creciendo los casos de positivo que se están dando. Y por tanto la máxima colaboración, y el mensaje también, no por un lado de tranquilidad, pero por otro también de responsabilidad para todos los granadinos. Y por supuesto el refuerzo en las políticas sociales. Yo me he comprometido, hay miles de familias en nuestra ciudad que durante estos años han visto como este ayuntamiento estaba lejos de poder solucionarle algunas cuestiones que tienen que ver con las colas del hambre, que tiene que ver con el paro, que tiene que ver también
con la cobertura social para las familias que peor lo están pasando, y mi compromiso, y así lo dije, con un refuerzo inmediato en materia de servicios sociales para echar una mano especialmente a las familias que peor lo están pasando. Y empezaba usted precisamente con los cortes de luz de la zona norte, que es otro de los grandes temas que tiene encima de la mesa. Y lo entienden todos los granadinos. Los cortes de luz no solo se están dando en la zona norte, puedo sumar Fargue, puedo sumar Azagrande, puedo sumar algunas zonas del Zaidín o de la Chana con carácter puntual, los municipios del área metropolitana. Creo que todo el mundo entiende que no se puede tener una vida digna si no tienes luz. Es que ya no son los que no tengan la tele puesta para poder el PTV disfrutarla. Y esta entrevista. Es que estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de poder calentar una comida, podemos hablar de tener un frigorífico enchufado para poder tener las medicinas, o simplemente calentarse o poner un ventilador ahora en estos días de calor. Insisto, la dignidad depende de los suministros básicos y no puede ser que en estos últimos años el Ayuntamiento le haya estado haciendo bola a Endesa, cuando lo que hay que hacer es plantarse y decirle que la persona que paga la luz tiene que tener luz, sin más. Y en eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a tener una presencia permanente, constante en todos los barrios de Granada, y ayer lo hacíamos en lo que entendemos que ahora mismo es una prioridad, y es que la gente que paga su luz tenga luz, no tiene mucho más complicación. La última, alcalde, y no le robo más tiempo porque sé que tiene una apretada agenda y más ahora que hay que constituir el equipo de gobierno, que hay que hacer muchas cosas por la ciudad. ¿Qué diferencias va a haber en estos 2 años de mandato con respecto a los 2 que hemos vivido hasta ahora? Otra que me interesa muchísimo es qué diferencias va a haber, qué ha aprendido Francisco Cuenca de su mandato entre 2016 y 2019 y, por último, un mensaje a la ciudadanía de cara a estos 2 años. Bueno, empiezo por la segunda que me decía. Mira, entre el 16 y el 19 aprendí evidentemente a amar más, si cabe, a esta ciudad, a valorarla y a respetarla, y sobre todo a los granadinos. Creo que hay una máxima en política que yo la que ejerzo todos los días, y es la de la cercanía y escuchar. Hay que estar en la calle escuchando de forma permanente. Cuando uno escucha, aprende, y cuando uno aprende, respeta. Y eso es, creo que una máxima vital, pero creo que una máxima que hay que ejercer en la política. Y cuando hablo de querer a esta ciudad es porque esta ciudad, insisto, creo que lo primero que tenemos que hacer los granadinos es creernos todo lo que tenemos, y a partir de ahí aprovecharlo y convertirlo en un cañón y en un caudal de riqueza, y sobre todo creo yo también de generación de puestos de trabajo, para que la gente más joven se pueda quedar aquí. Y si me permite, que tiene que ver con qué se van a encontrar en estos 2 años van a ser años que vamos a hacer todo lo posible, no vamos a dejar la piel, porque los granadinos vuelvan a confiar en este ayuntamiento. Estabilidad, tranquilidad, ilusión y sobre todo expectativas positivas. No puede ser que estos tiempos atrás, en las etapas del Partido Popular anteriormente, estos 2 años, el ayuntamiento sea motivo de noticias, de situaciones penosas. Todo lo contrario. El ayuntamiento es un aliado de la gente. Lo que tiene que hacer es echarle una mano a quien más lo necesita y sobre todo propiciar espacios de crecimiento. Yo, insisto, voy a estar muy cerca, voy a estar todos los días en la calle, y lo vamos a hacer porque queremos esta ciudad y porque confiamos en ella. Y como me pedía un mensaje para los granadinos, que confíen sobre todo el tiempo que queda por delante, porque creo que lo hemos pasado muy mal, lo seguimos pasando mal por el COVID, pero creo que a partir de ahora lo que tenemos que sobre todo es valorar lo que tenemos, confiar no solo en quienes estamos en los espacios públicos, sino confiar en la potencia, en la capacidad de esta ciudad, que es una auténtica joya, y sobre todo que estén convencidos que quien le habla, su equipo de gobierno, va a estar todos los días para dar respuesta y sobre todo para que se sientan orgullosos de quien les representa. Así que muchísimo ánimo, que lo que viene por delante va a ser mejor y que aquí tienen unos aliados para echar una mano. Alcalde, le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta entrevista, que no haya declinado responder a ninguna de las preguntas. Le deseamos toda la suerte del mundo para estos 2 años, porque significará que Granada crece, significará que sale del pozo en el que nos ha sumido esta terrible y maldita pandemia que esperemos que podamos dejar atrás pronto. Desearle toda la suerte del mundo para estos 2 años y muchísimas gracias, alcalde. Gracias a vosotros por vuestro magnífico trabajo y sobre todo por llevar el día a día de esta ciudad a todos los granadinos. Que sea también mucha suerte para vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por confiar una vez más en nosotros, para mantenerse informados, para conocer qué sucede en Granada y su área metropolitana. Que pasen una muy buena noche y que descansen.